Y yo les contaba al principio de las transmisiones que hacemos desde Santiago de Chile que para quienes somos fanáticos o fanáticas de las elecciones, de los procesos electorales o de las campañas, lo que sucedió ayer en España fue una película con una especie de plot twist, como se dice en el cine, ¿no? Nadie esperaba este final, por supuesto, menos quién sería el protagonista de la jornada, Alberto Feijóo, que para muchas encuestas, el líder del Partido Popular, se convertiría anoche en inmediatamente el nuevo jefe de gobierno en España. Bueno, las y los españoles dejaron en suspenso el futuro de su país tras las elecciones generales en la que ni el bloque de derechas ni las izquierdas obtuvo mayoría suficiente para gobernar, por lo que ahora los pactos y los partidos que logran pequeños escaños pero que son relevantes, por ejemplo en Cataluña y en otros sectores, jugarán un papel fundamental porque ¿a quién le entregarán el voto? Es lo que podría terminar significando esta semana saber que habrá gobierno o habrá que repetir las elecciones. El conservador Partido Popular de Alberto Feijóo, el PP, fue el vencedor con 136 diputados, escrutado más del 99% de los votos, mientras que los socialistas del PSOE, del actual jefe de gobierno en funciones Pedro Sánchez, sumaron 122 escaños. Son menos que los del PP, pero son más que los que obtuvo el 2019 cuando se convirtió en fuerza de gobierno. ¿Dónde estuvo el problema para el PP? La formación de ultraderecha Vox, dirigida por Santiago Abascal, que había crecido fuertemente en las municipales, perdió 19 escaños en estas elecciones y se quedó solo con 33 diputados en el Congreso, lo que le impide a la derecha, que incluía a este hombre en sus planes, al que vemos en pantalla, Alberto Feijóo, como jefe de gobierno y a Santiago Abascal del Vox como vicepresidente, poder entonces cumplir con el objetivo. Por el contrario, las coaliciones de izquierda, en la que se incluye el PSOE, Sumar, que no estuvo tan lejos para ser una fuerza nueva de los votos que obtuvo Vox, podría llegar a generar diálogo con aquellos partidos que sacaron muchos menos escaños, que son mucho menos relevantes, que son fundamentales en algunos departamentos, municipios, regiones españolas, pero que podrían inclinar entonces la balanza. Lo vamos a conversar todo esto con Pedro Soriano, colaborador del País de España, seguidor, lo estuve viendo toda la semana, analizando las encuestas, lo que iban diciendo, lo que parecían ser los escenarios probables. Y bueno, ¿qué nos puede contar usted? ¿Cuál es primero la sensación que hay en España en este momento tras las elecciones ayer? Buenos días, Pedro. Buenas tardes para usted. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Mire, yo muy contenta, no sé cómo estarán en España, muy contenta porque me entretienen estas elecciones que además quedan como en suspenso, todavía no se sabe cómo van a terminar. Sí, yo creo que en España estamos todos ligeramente sorprendidos, porque los escenarios que se barajaban eran dos. O bien el PP y Vox gobernaban con mayoría absoluta o íbamos al bloqueo. Y al final del día el escenario ha sido el 50%. O vamos al bloqueo o tenemos un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Qué increíble, ha cambiado completamente el escenario después de las elecciones de ayer. ¿Usted nos puede explicar? Porque nosotros estamos en Latinoamérica, donde tenemos una tradición además que es más reconocible desde América completa, no solamente en América Latina, la del presidencialismo, ¿no es cierto? También en Francia, pero en España hay un parlamentarismo y sería importante que nos ayudara a usted a entender cómo es que se conforman los gobiernos, porque no toda la audiencia tiene que también ser fanática y de seguir cada proceso electoral y los sistemas electorales. En este sentido, usted nos habla de un gobierno que puede ser armado por un partido que no ganó en cantidad de votos. ¿Por qué sucede eso en este escenario, en este parlamentarismo? Por otro lado, habla del bloqueo. ¿Qué es el bloqueo? Vamos a ver. Lo primero es fácil de explicar. El Parlamento español tiene dos cámaras, Congreso y Senado. Por el momento vamos a olvidarnos del Senado porque es una cámara bastante pintoresca y poco útil en el sistema español. Donde importa es el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados tiene 350 diputados. Si un candidato consigue en la primera votación 176 escaños de su formación política o de 8 formaciones políticas que le voten, puede ser presidente del gobierno. Si no lo consigue,
en una segunda votación lo único que necesita es obtener más votos a favor que en contra. Pero perfectamente puede ser un escenario como el que se ha dado en estas elecciones, en las que Pedro Sánchez, a pesar de obtener 14 escaños menos que Alberto Núñez Feijóo, puede llegar a acuerdos con más partidos políticos que le permitan alcanzar, si no esos 176, que puede ser más complicado, sí ese segundo escenario en el cual tenga más votos él que Alberto Núñez Feijóo en una hipotética votación. Perfecto. Lo del bloqueo, ¿qué significa eso? Lo del bloqueo es... como me dijo ayer una periodista japonesa que me entrevistó, una nueva tradición española, porque esta es la tercera vez, el tercer ciclo electoral en el que es muy posible que acabemos teniendo que repetir las elecciones. En el año 2015 celebramos unas elecciones a mediados de año, las tuvimos que repetir en enero del 2016. En abril del 2019 celebramos unas elecciones que tuvimos que repetir en noviembre de 2019 porque ningún candidato conseguía obtener ni la mayoría absoluta de los votos en la primera votación, ni más votos a favor o en contra que en la segunda. Y en estas elecciones podemos encontrarnos con la misma situación, porque todo depende esencialmente de un partido que es probablemente el verso libre más errático que tenemos ahora mismo en el Parlamento español, que es Junts, que es el partido independentista catalán de derechas. Y que pese a ser de derecha no asegura que le dé, y por el contrario, ha dicho ayer su líder que no le va a dar el voto precisamente a la coalición de derecha de Núñez Feijóo y de Vox. Está más cerca, pese a ser un partido catalán independentista de derecha, está más cerca de generar diálogo con el PSOE. Y eso es bien interesante. ¿Cuánto tiempo tiene, por un lado, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que no va a renunciar a ser gobierno, aunque pareciera ser que no tiene por dónde ampliar mayoría? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo tiene Pedro Sánchez también para decir, armé el conjunto de votos que necesitamos para ser gobierno? Vamos a ver, porque esa es una pregunta que tiene miga. Técnicamente no hay un plazo establecido en la legislación española para llevar al candidato a la presidencia a la primera votación. Probablemente la persona más intranquila con el resultado de ayer es precisamente el rey de España, que tiene la obligación constitucional de informar a la presidencia del Parlamento de que tiene un candidato que puede presentarse a esas dos votaciones que comentaba yo antes. Pero para eso el candidato tiene que venir al rey y decirle que tiene teóricamente al menos los apoyos para llegar a tener una primera o una segunda votación exitosa, cosa que no está nada clara en este momento. Una vez que se presenta el candidato, sí que empieza a correr un plazo de aproximadamente 2 meses. Creo recordar que son 56 días, pero fíjese, aproximadamente 2 meses. Y si pasados 2 meses desde la primera votación fallida no se ha elegido un candidato, las Cortes son disueltas y se tiene que repetir las elecciones. Perfecto. O sea, va a pasar un escenario que no es tan distinto al del 2019 también, donde, por ejemplo, para que el PSOE fuera gobierno, tuvo un buen tiempo de negociaciones y de pactos y conversaciones en esa época con Podemos. Hoy día van a ser otros los partidos, Sumar ya lo tiene como aliado, van a ser otros partidos pequeños, incluso estos partidos independentistas. Lo que Santiago Abascal, ayer líder de Vox, hablaba de como partidos terroristas, partidos comunistas, hizo una crítica muy fuerte Santiago Abascal, el líder de Vox, un partido que se creía que solo iba creciendo y que ayer se pega un desplome brutal con respecto a la cantidad de escaños que pierde, ¿no es cierto? Estamos hablando del partido de ultraderecha. Me gustaría que usted pudiera contarnos qué es lo que pasó en ese escenario. ¿Por qué él le echó la culpa a los medios tradicionales, tanto públicos, según él, que apoyaron al gobierno de PSOE, privados, que según él apoyaron la opción conservadora de Feijóo? ¿Cuáles son en realidad las condiciones que se dieron para el desplome a pocos meses de unas elecciones municipales en las que se dieron como grandes triunfadores? El principal motivo probablemente es la invocación al voto útil que se efectuó desde el Partido Conservador a las filas de Vox. El hecho de que Santiago Abascal, como todos los perdedores en unas elecciones, intentó echar balones fuera y echarle la culpa a todo el mundo.
A los comunistas, a los separatistas, a los terroristas, al Partido Popular, al Partido Socialista, a las televisiones públicas y a las televisiones privadas. La explicación es más sencilla. Alberto Núñez Feijóo durante toda la campaña llamó a los votantes de Vox a que votaran al Partido Popular, al que además han sido tradicionalmente sus votantes, porque Vox no deja de ser en buena parte una escisión del Partido Popular, claro. Y les pidió que volvieran a la Casa Madre. Y aproximadamente unas 600.000 personas hicieron eso, volvieron a la Casa Madre. El único problema es que al hacer esa invocación probablemente Núñez Feijóo se movió demasiado a la derecha y también acabó perdiendo votos por el centro. Claro, eso le iba a decir, porque al final de cuentas estamos hablando de una derecha que, independiente que votos de Vox se hayan ido al PP, parece que no tiene cómo crecer. O crece hacia el centro y pierde a Vox, o crece hacia la extrema derecha y pierde al centro. José María Aznar, que fue el primer presidente del Partido Popular en democracia, tenía una obsesión, que era que la derecha fuera unida siempre a las elecciones bajo una sola marca. Y estas elecciones de ayer demostraron que al menos en eso no estaba equivocado. Porque el problema que ha tenido la derecha es que si uno suma el porcentaje de voto del PP con el porcentaje de voto de Vox, el resultado en una sola marca le hubiera supuesto la mayoría absoluta al Partido Popular. Es la separación del voto lo que les conduce... Esto es por avatares del sistema electoral español. Claro, ahora... Es la división lo que les hace fracasar. Claro, porque el sistema electoral DONT, que tampoco lo vamos a explicar ahora, lo que hace es premiar precisamente la coalición y no la fragmentación. Lo Exacto. último que queda por preguntarle es el análisis respecto de la jugada que tuvo Pedro Sánchez al decidir hace no muchos meses, tras las elecciones municipales, adelantar elecciones generales. Hace años Pedro Sánchez publicó una biografía y la llamó Manual de Resistencia, una autobiografía. La llamó Manual de Resistencia. Y estamos empezando a pensar aquí en España que más que una autobiografía tendrá que ser añadido como uno de esos libros de los profetas del Antiguo Testamento o algo así, porque es que el hombre es impresionante. O sea, resiste todo. O sea, es el único líder político español al que su propio partido derrocó y volvió a tomar el liderazgo a través de unas primarias. Convoca estas elecciones cuando todo el mundo cree que las va a perder y consigue sobrevivir. Es verdaderamente llamativo. Y no está nada claro que si finalmente vamos a una repetición electoral en un contexto que no sea de un calor arrollador como el que había ayer en España el 23 de julio, en un contexto en que hagan ya unas elecciones en diciembre o en enero, no es nada descartable que Pedro Sánchez mejore los resultados y consiga superar al PP. Sobre todo porque es muy probable que tengamos cierta crisis en el PP a la vista del mal resultado electoral. Insisto, mal resultado respecto de las expectativas creadas. Totalmente. Porque objetivamente, el resultado del PP objetivamente no es malo. El PP ha ganado 47 escaños. El PP esperaba obtener mayoría absoluta con Vox. Claro, y ahí está el fraude. Claro. Y con esto cierro. ¿Qué fue el ingrediente de la campaña del PSOE que terminó generando este escenario en el que probablemente vuelvan a ser gobierno? El hecho de que Pedro Sánchez hiciera... Yo, Lucía, ya le digo que yo no soy uno de esos partidarios de que las campañas lo cambian todo, cambian muy poquito. Pero en un escenario en el que todo estaba tan apretado, lo poquito ha sido suficiente. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez se fue a todas las televisiones de derechas a arrancar votos de centro, básicamente. Se fue a que le hicieran entrevistas hostiles para que incluso gente que a lo mejor no pensaba en votarle, le escuchara. Núñez Feijóo, en cambio, ha estado escondido durante toda la campaña. Hizo un debate y la última semana dejó a Santiago Abascal solo frente al PSOE y a Sumar en un debate que tenía que haber sido a 4 y fue a 3. Sí. En ese debate a Santiago Abascal le dieron un vapuleo bastante importante, tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz, la lideresa de Sumar, y todos esos pequeños detalles suman. Todos esos pequeños detalles suman y en este caso, donde se han quedado a 7 escaños de la mayoría absoluta, pues esos 7 escaños probablemente han sido la diferencia de hacer una campaña muy valiente y muy arrojada como ha hecho Pedro Sánchez y una campaña de, como se suele insultar Santiago Abascal al PP, de derechita cobarde. Claro, que era lo que además señalaban ayer varios analistas, y lo decía también Abascal y otros casos, las ínfulas de ganador
mucho antes de que se jugara efectivamente el partido, hizo que Núñez Feijóo renunciara, por ejemplo, a la presencia en debates, en entrevistas que quizás hubieran sido fundamentales para que ese voto de centro no estuviera solo yendo a la derecha abascal y finalmente inclinándose por el PSOE. Muchas gracias, como siempre, Pedro Soriano. Muy interesante sus análisis. Además, muy interesante también lo que va a pasar ahí en las regiones, y quedaremos atentos y atentas a ver si se logra entonces armar coaliciones, si tenemos o gobierno, probablemente el PSOE, o tenemos elecciones en España nuevamente. Que esté muy bien. Es lo más probable, lo segundo, Lucía? Es más probable que vayamos a la repetición. Vamos a ver entonces ese escenario. Mientras tanto sigue gobernando Pedro Sánchez, que es el jefe de gobierno actual en España, quien llamó a elecciones adelantadas en una jugada que dicen algunos arriesgada, pero que finalmente terminó generando cierto éxito, considerando que además aumentó efectivamente la votación que había tenido el PSOE respecto del 2019. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Lucía. Un fuerte abrazo. Gracias a usted.